Bendiciones, queridos amigos. Esto es Reverdecer en Cristo Jesús. Hoy hablaremos de cómo volver a ser como niños. La palabra dice lo siguiente: de cierto os digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así es, mi querido amigo, si no somos como niños, no gozaremos de estar en el reino de Dios. ¿Has observado detenidamente a los niños cuando estos están jugando en el patio de sus casas o en las plazas o en cualquier otro lugar? Ellos crean un mundo donde todo es magnífico, donde por lo general siempre son héroes o heroínas, donde nada malo les puede pasar, porque ellos son los actores principales de su historia. Tengo 2 hijos. De pequeños ambos eran tremendamente imaginativos. Mi hija mayor tenía su amiguita imaginaria. Y mi hijo el menor, él me decía: mami, yo soy Batman. ¿Sabías, mi querido amigo, que para el maestro de maestros los niños son muy importantes? Vamos a leer Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16. Llevaron a unos niños para que vieran a Jesús, pero los discípulos reprendieron a quienes los habían llevado. Al ver esto, Jesús se indignó y les dijo: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Quiero que junto, mi querido amigo, veamos cualidades que tienen los niños. Los niños tienen tremenda sencillez. Ellos pueden jugar con arena, con cajas, haciendo de estas castillos, autos, porque no necesitan grandes cosas para ser felices. Ellos no pierden la confianza. Ellos creen a ciegas en todo lo que se les dice. Son felices, pueden reírse de cualquier cosa, incluso de lo que no es gracioso. Los niños son tenaces. Cuando están aprendiendo a caminar, la caída no los debilita. Ellos se levantan y lo vuelven a intentar 1 y 1000 veces. Son curiosos. Sí, son curiosos por naturaleza. Preguntan sobre todo: ¿por qué esto? ¿Cómo es posible lo otro? ¿Qué es eso? ¿Dónde lo hizo? ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Etcétera. También se asombran por todo. A ellos todo les parece maravilloso. Viven el momento. Ellos no se anclan en el pasado ni se precipitan al futuro. Viven el hoy. Viven la vida como si fuera una aventura. Pero no cualquier aventura. Una aventura emocionante, donde siempre se gana. Están siempre activos. Su energía parece ilimitada. Un niño cree que puede serlo todo, desde un superhéroe hasta una hadita mágica. También son tremendamente innovadores. Pueden hacer dibujos creativos, pintar el sol de azul, un árbol de rosado. Inventan y crean constantemente. Son juguetones. Todo para ellos es un juego. Y lo más importante, son tremendamente sinceros. Son extremadamente honestos. Son de corazón y pensamientos puros. Es muy bonito ver cómo los niños se relacionan entre sí. Ellos no guardan rencor. Se olvidan de los problemas y de los rencores con una facilidad que asombra. Hoy vamos a ver algunos de los personajes de las Sagradas Escrituras que tenían estas características. Sí, las características de un niño. Vamos a empezar hablando de Moisés. En Números 12:3 dice lo siguiente: Moisés era un hombre muy humilde, sencillo. En toda la tierra no había nadie más humilde que él. En las Sagradas Escrituras se cuenta que Moisés obedecía en humildad. Esa humildad que portaba
lo llevó a tener una comunión extraordinaria con el Creador. En Éxodo 33 se relata que Moisés hablaba con el Señor cara a cara, como un hombre habla con su amigo. Mi querido amigo, Moisés tenía el privilegio de hablar cara a cara con su Señor porque Dios se sentía atraído por la sencillez de Moisés, por su humildad, por su franqueza, por su transparencia para con el Creador. El Creador se agrada de que sus hijos caminen en humildad, sí, así como los niños. Los niños se acercan al Creador de una manera especial, porque ellos tienen un corazón puro, y Moisés sabía de eso. Con el paso de los años, el sistema de este mundo nos hace sentir que si somos como niños, automáticamente nos convertimos en personas débiles, fáciles de controlar. Entonces te dicen, sé maduro, serio, para que nadie te tome el pelo. Entonces el ser humano se pone una coraza y empieza a pensar muy diferente a lo que lo hacen los niños. Y esto pasa porque no quieren ser vulnerables. Qué tremendo ejemplo nos dan los niños mostrando sus defectos y sus virtudes. Piden perdón aunque muchas veces esto no sea necesario. Pero esto sucede porque en ellos hay pureza y no quieren lastimar a nadie. Entonces recordemos, Moisés tenía la humildad de un niño, por eso veía cara a cara a su Señor. Y ellos eran grandes, grandes amigos. Hoy Dios te dice, quiero ser tu amigo. Apaga tu ego. Hoy quiero charlar con vos. Pero muchas veces, mi querido amigo, nuestro ego dice lo siguiente. No escuches esas palabras. Dios solamente habla a través de la Biblia. Pero el ego está equivocado. Dios nos habla a través de todas las cosas. Solo que para poder escucharlo tenemos que ser humildes y reconocer que Él está en todas las cosas, hasta en las que nos parecen más insignificantes. Vamos a ver otro ejemplo. Este era un hombre con defectos y virtudes, ¿sí? Como vos y como yo. Este hombre también fue llamado amigo de Dios. Él se llamaba Abraham. ¿Pero qué características tenía Abraham para ser llamado también amigo de Dios? Para ello vamos a leer Santiago capítulo 2, versículo 23. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Este tenía fe, la fe que tiene un niño. Nuestros hijos nos creen siempre a papá y a mamá a ojos cerrados. Igualmente Abraham le creía a Dios. No lo cuestionaba, no preguntaba, él creía. Dios le hizo una promesa a Abraham y Abraham creyó. Creer también es amar. Cuando amamos, creemos. Y eso fue lo que vivió Abraham, un amor en fe. Mi querido amigo, ¿cuántas veces le pedimos a Dios, nuestro Padre Todopoderoso, algo, pero no miramos a Dios y no miramos nuestras posibilidades limitadas? Y pedimos, pero vemos de antemano una respuesta con un no anticipado. Y después decimos que esa no fue la voluntad de Dios, pero en realidad fue nuestra falta de fe. Y sí, también nuestra falta de amor. La fe en amor mueve la mano de Dios. Hoy, mi querido amigo, Dios te dice, lo que es imposible para vos es posible para mí. Aunque veas todo oscuro, sin salida, sin recursos, yo soy el Dios que trae luz a tu vida. Yo soy el Dios que abre las puertas y te lleva a lo inimaginable, porque soy el dueño de todas las cosas, las visibles y las invisibles. Yo y solo yo tengo las llaves que abren todos los cerrojos. Yo soy el dueño del oro y la plata, te dice Dios. Soy el dueño del tiempo. Y si crees así como creyó Abraham, tendrás todo, pero a su debido tiempo. Porque yo sé cuál es el mejor momento para vos.
porque Dios hoy te dice que sus tiempos son los perfectos. Mi querido amigo, y Dios te pide que creas como un niño, que no cuestiones, que esperes en Él. Y de nuevo te repite, no te olvides que la fe mueve mi mano, te dice Dios. Confía, cree y espera. Vamos a ver otro ejemplo. Dos hombres que tenían una amistad sincera, como la amistad de dos niños. Estos eran David y Jonathan. Una amistad sin celos, sin envidias. En 1 Samuel 18 se relata que aconteció que cuando David terminó de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David y lo amó tanto como a sí mismo. E hicieron un pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto y se lo dio a David, y otras ropas. Le dio hasta su espada, su arco y su cinturón. Se despojó de lo importante para él para entregárselo a su amigo. Jonathan jamás tuvo celo de David. Todo lo contrario. Él le ayudó a crecer, lo acompañó. Estos dos grandes hombres de Dios tenían algo en común: cuidar al pueblo de Dios. Qué bonito y qué grandioso la historia de David y Jonathan. Quiero contarte algo. Un día estaba en una sala de espera y habían dos jóvenes madres, cada una con sus bebés en sus cochecitos. Estos bebés se pusieron a hablar en su propio idioma que solo ellos conocen. Mientras ellos balbuceaban su propio lenguaje, uno de los bebés que estaba en el cochecito sacó su chupete de su boca y se lo entregó a su nuevo amiguito. Este bebé le entregó al otro lo que era muy importante para él. Fue maravilloso observarlos. El desinterés de los pequeños. Dar todo lo que tienen sin esperar algo a cambio. Y Dios hoy quiere que seamos como esos dos pequeños que estaban sentados en sus cochecitos. Mi querido amigo, ¿sabes por qué los niños son desinteresados? Porque ellos saben que lo tienen todo. Confían que sus necesidades son satisfechas. Por eso dan todo sin esperar el mañana. David y Jonathan eran como estos dos pequeños, hombres con corazones puros, sinceros, que les llevaba a compartir sin envidias y sin celos. Hoy, mi querido amigo, Dios te dice: da sin temor. Yo soy quien suple tus necesidades, porque yo soy el Dios de la abundancia. ¿Alguna vez te pasó que tu hijo vino hacia donde vos estabas llorando porque quería con todo su corazón que le compraras algo, o que lo llevaras a algún lugar, o que lo dejaras juntarse con algún amiguito? Bueno, quiero contarte una historia que sale en la palabra de una mujer que fue a los pies de Dios llorando a pedirle algo muy importante para ella. Esta mujer se llamaba Ana. En 1 Samuel capítulo 1 se relata la siguiente historia. Ana, con una profunda angustia, lloraba amargamente mientras oraba al Señor e hizo el siguiente voto. Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida. Y Dios la escuchó y nace Samuel. Ana fue una mujer que se derramó a los pies del Señor y con lágrimas pidió lo que tanto deseaba. A ella no le importó lo que pensaran los demás. No se dejó llevar por la opinión de los otros. Abrió su corazón, así como lo abren los niños. Y por supuesto que Dios la escuchó, porque las lágrimas sinceras tienen el poder de tocar el corazón del Padre. Hoy, mi querido amigo, Dios te dice: abre tu corazón, derrama tus lágrimas, no tengas miedo, ven como un niño y abrázate a mi amor, que yo voy a conceder el deseo de tu corazón. Por último, mi querido amigo, vamos a leer sobre Juan, el discípulo llamado el discípulo amado
por Cristo Jesús. En la palabra encontramos un versículo clave de alguien que siendo grande se volvió como un niño. Esto sale en Juan 13:25. Y recostándose sobre el pecho de Jesús le dijo: ¿Quién es aquel que te va a entregar? Pero mi querido amigo, ¿quién era Juan? ¿Por qué tenía esa confianza de recostarse en el pecho del Maestro? Se dice que Juan era un jovencito a quien Jesús llamó junto a su hermano Santiago los hijos del trueno. ¿Se imaginan que en aquel tiempo donde todos eran más reservados, que un jovencito se recostara sobre el pecho del Maestro? Bueno, en realidad creo que ni en estos tiempos muchos se atreverían. Pero Juan, ese muchachito apodado por el Maestro el hijo del trueno, él sí se animó a hacerlo. Porque Juan era un niño en el cuerpo de un hombre. Los dichos de Juan que encontramos en las Sagradas Escrituras son dichos que se hablan sobre el amor de una manera muy profunda. Vamos a nombrar algunos de estos. Primera Juan 4 del 7 al 8 dice lo siguiente: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Primera Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo para perdón de nuestros pecados. Primera Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Primera Juan 4:21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan 15:12. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Estos son algunos de los escritos de Juan, el hombre que se hizo niño y recostó su cabeza sobre el pecho del Maestro. Al principio vimos las cualidades que tienen los niños, cualidades que con el paso de los años vamos perdiendo. Los perdemos por el miedo a perder. Sí, mi querido amigo, muchas veces creemos que si amamos, confiamos, reímos, jugamos o creemos, vamos a perder autoridad. Entonces nos ponemos una coraza, donde somos impenetrables y creemos que eso nos da más valor como personas en este mundo. Y sí, podés ganar respeto con tus pares, un nombre o un reconocimiento. Pero no nos olvidemos que Dios dice lo siguiente, Mateo 18:3. De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entrarán al reino de los cielos. Aquí dice si no volvéis, así es, volver a recuperar la inocencia del corazón, la inocencia de los pensamientos del corazón. Aquí, mi querido amigo, no se habla de inmadurez, sino que se habla de pureza, volver a ser puros, así como lo son los niños. Juan tuvo el privilegio de tener el valor de volverse como un niño y, como te dije anteriormente, y recostar su cabeza sobre el pecho del Maestro de Maestros, sin importar lo que sus compañeros dijeran. Así son los niños cuando demuestran su amor. A ellos no les importa el que dirán. Cuando salen del colegio y ven a su mamá en la puerta o a su papá, salen corriendo y los abrazan, sin importar qué dicen sus compañeritos. Ellos solo quieren demostrar amor, porque no quieren verse separados de sus padres. Quieren sentir ese contacto en amor. Así como Juan amaba a su Maestro y como un niño se recostaba en su pecho. Juan también escribió un libro que se llama el Libro de las Revelaciones, también llamado el Apocalipsis. Apocalipsis es una palabra griega que literalmente significa desvelamiento o descubrimiento. Es la acción de quitar una cubierta para mostrar algo que estaba oculto.
El apóstol Juan recibió estas revelaciones a través de sueños y visiones. Y como éste tenía un corazón puro como el de los niños, él creyó en esto y con certeza absoluta lo plasmó para que el mundo conociera lo que el Maestro de Maestros le había revelado. Le había revelado de una manera sobrenatural. Hoy Dios te está llamando a ser como un niño. No es fácil ni para vos ni para mí, pero hay una promesa que nos puede ayudar. Y es recordar que si somos como niños, entraremos en el reino de los cielos y caminaremos en él mientras estemos en este plano. Caminar en el reino es creer en las promesas del Padre Todopoderoso. Es vivir como vivió Cristo aquí en la tierra. Es amar sin condiciones. Es ser uno con Dios. Es traer unidad. Es activar la paciencia. Reconocer que nunca estuvimos separados de nuestro Creador. Es entender que todo nos ayuda bien. Es ir desvaneciendo el ego. Ese ego que nos aleja del propósito por el cual hemos nacido. Es honrar a Dios con todo lo que somos. Es saber que nada hay imposible para el que cree. Es vivir con la certeza que nada ni nadie nos podrá separar del amor de nuestro Padre Dios. Hoy, mi querido amigo, Dios te dice, sé como un niño, activa mi reino aquí en la tierra.